Hola amigos de Pie en Tierra. Al programa del día de hoy hemos querido el colectivo de este programa denominar arquitectura vernácula versus modernidad, aunque también pudiéramos llamar perfectamente agonía de la arquitectura vernácula. Si usted revisa los inventarios que se almacenan en el Consejo de Patrimonio, pues podrá observar que hay un número importante de edificios en esta ciudad que tienen grado de protección 1. Eso nos indica que es una ciudad con grandes edificios, con edificios voluminosos, lo que da la apariencia de ciudad importante. También pudiéramos obtener de esos inventarios que gran parte de estos inmuebles de valor 1, que pueden sumar varias decenas, y de valor 2, varios cientos, también pudiéramos inferir que muchos gozan de excelente salud. Entonces, la ciudad de Ciego de Ávila, pudiéramos perfectamente hoy afirmar que es una ciudad bien conservada. ¿Qué pasa? Que no todos los edificios que forman una urbe son de esa arquitectura monumental, de esas grandes construcciones que representan lo más importante de un determinado periodo. También hay otras muchas construcciones, las que forman los grandes lotes, las que forman esos conjuntos que hacen al final las ciudades, que corresponden a una arquitectura mucho más sencilla, mucho más pobre, a la que denominamos arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula, esa que hace a las ciudades, se realiza con los elementos propios del lugar, con la arena, con el tercio, con los ladrillos, o quizás con el mampuesto que se saque de las canteras más próximas a la localidad. Nuestra ciudad fue un ejemplo de este tipo de arquitectura y durante todo el siglo XIX pues se trabajan los elementos locales, algunos más duraderos, otros menos duraderos, como por ejemplo el guano y la tabla. Hasta finales del siglo XIX, esta arquitectura vernácula tradicional estaba asociada al guano y la tabla, como dije anteriormente, pero una disposición de inicios del siglo XX prohíbe que estos materiales sean utilizados en el centro de la ciudad. Es por ello que cuando llega la revolución en 1959 son bien contadas las casas de estos materiales. Sin embargo, hay una en la que quiero detenerme por el valor de los materiales utilizados y me refiero al embarrado, a esa técnica muy antigua que es heredada por la tradición desde el continente europeo, donde la estructura de la vivienda es de madera, lo único que se hace es cubrir esas paredes de madera que están con cujes y con horcones, pues forrarla de tierra que puede durar decenas de años. Aquí en Ciego de Ávila ahora se está remodelando el Teatro Iriondo, pudiéramos decir perfectamente que ese edificio ecléctico pues hereda la tradición vernácula de la ciudad. Cuando se fueron a hacer los trabajos de restauración en las paredes del Iriondo, pues se encontró que ahí no existen paredes de ladrillo. Increíblemente, toda esa estructura de concreto que usted ve desde la calle está sustentada en horcones de madera y unen los horcones de madera una especie de malla y esa malla está forrada con yeso. Es un edificio que prácticamente no pesa. Pero muy próximo a este sitio donde estamos, en la intersección de la calle Marcial Gómez y Libertad, existía el último de los dinteles de embarrado que tuvo Ciego de Ávila hasta hace solo unos años. Pie en Tierra, afortunadamente en uno de sus programas, pues la cámara pudo captar este dintel que se ubicaba en la calle Independencia, esquina Abraham Delgado, un espacio vacío, esperando por una nueva inserción, pues es el recordatorio de este edificio del siglo XIX. Hoy la arquitectura vernácula, la arquitectura más tradicional de nuestra ciudad y de otras muchas ciudades de Cuba, está en una verdadera crisis. Y no es que nosotros digamos que hay que mantener contra capa y espada lo viejo, no. La ciudad debe rejuvenecer, deben aparecer nuevos edificios, pero también debe conservar aquellas estructuras que han marcado por decenas de años
nuestra identidad como pueblo, como ciudad. Hay excelentes muestras de nuevas inserciones en el centro histórico, pero lo que estamos en contra es de la arquitectura tradicional, la arquitectura vernácula, esa que se originó con nuestros propios medios, se transforme para mal. ¿Qué ha pasado con la arquitectura vernácula, con la arquitectura tradicional? Pues mire, en los últimos 50 años hay diferentes factores que han influido en el deterioro, en la pérdida de este tipo de arquitectura. Primero, el crecimiento poblacional que ha tenido este país, de 6 millones a más de 11. Lógicamente, en una casa donde viven 4 personas, ahora viven 8, y eso lógicamente afecta, hay que buscar más espacio. La revolución potenció la construcción de nuevas viviendas y no trabajó durante los primeros 30 años en la restauración del fondo habitacional, y eso trajo como consecuencia un deterioro paulatino. Un elemento que no puede olvidarse es que estas edificaciones ya sobrepasan en muchas ocasiones el siglo de existencia. Eso es Ciego de Ávila, pero si fuéramos a otra población pueden tener 200, 300, 400 años. Hay una villa, Baracoa, que ya cumplió el medio siglo. Hay muchos más elementos que pudiéramos estar enumerando, pero creo que al final estos son los que más han pesado en el deterioro de este tipo de arquitectura. ¿Cuáles son las mayores limitaciones que hoy tiene la arquitectura vernácula avileña? Primero, la pérdida de la fachada de la vivienda. La fachada es la imagen de la ciudad. Cuando usted transita por una calle nuestra, por estas calles que tienen edificaciones que sobrepasan los 5 metros de alto, y usted se encuentra que un bloque como este en el que estamos hoy es cortado, es serruchado, como si se utilizara una sierra, y entre dos casas eclécticas de la arquitectura más tradicional inserta una pequeña construcción, lógicamente está destruyendo el lote. Pero está ocurriendo algo más terrible, está afectando a sus vecinos, porque todas estas estructuras forman parte de un mismo sistema. Es una única construcción que se armó en un mismo instante y toda fue concebida como un conjunto unitario. Cuando usted la corta al medio, cuando usted divide esta pared, pues está fraccionando esa edificación y está debilitando toda la estructura. El vecino de su derecha, el vecino de su izquierda, pues lógicamente sufren. Lo primero que ocurre es que comienzan las primeras goteras y después la destrucción total o parcial de esta construcción. Por eso es muy importante a la hora de realizar cualquier intervención en su vivienda, si esta forma parte de un lote constructivo, pues tener mucho cuidado en las afectaciones que pueda provocar a sus vecinos, porque todas nuestras casas son medianeras y hay normas en la medianería que hay que respetar. Otra de las grandes afectaciones de la fachada es la eliminación de los vanos. Hay un gran problema, que nuestras puertas y nuestras ventanas, las de estas grandes casas, pues tienen 3 metros, 3,10, 3,50 de alto. No hay madera para la sustitución de esas puertas y ventanas que se han deteriorado. Eso es una realidad que la saben todas las personas. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos orientando que se haga? Pues mire, respetar el vano, ese gran espacio al que se llama vano, donde se inserta la puerta y la ventana, lo estamos respetando. ¿Qué estamos haciendo? Pues mire, permitiendo la construcción dentro de ese vano de puertas más pequeñas y de ventanas de otro tipo, de otra tipología. Para la integración de esa construcción, pues pintamos ese vano del mismo color que las puertas y las ventanas. Al final, estamos insertando un nuevo elemento dentro de la arquitectura vernácula, pero estamos manteniendo la imagen de esa fachada. Creo que es un elemento que podemos generalizar en nuestra ciudad y una solución aceptable para mantener, por lo menos a nivel de fachada, la ambientación de Ciego de Ávila. Hay otros muchos defectos que están ocurriendo y que estamos haciendo muchas veces por desconocimiento, y es la terminación del piso, a lo que se le llama nivel de piso terminado. El nivel de piso terminado es
esencial, elemental. Primero, para proteger la integridad del lote, la integridad de su vivienda, porque recuerde, si usted vive en el centro histórico de Ciego de Ávila, en una casa que es medianera con otra, usted tiene que ajustarse a la estructura. Los niveles de piso terminado corresponden a toda esa estructura en que está ubicada su vivienda. Si usted hace remodelación en su fachada, no puede, bajo ningún concepto, subir o bajar el nivel del piso, porque está fraccionando el lote, pero puede además provocar un accidente, porque usted tiene hoy en Ciego de Ávila extensos corredores con pisos perfectamente nivelados. Usted puede transitar sin preocuparse de que va a tener un bache, de que va a subir, y estas alteraciones a las viviendas eclécticas o vernáculas pues pueden alterar el ritmo de nuestra ciudad y pueden provocar en las personas que transitan por estos corredores, que repito, son públicos, no son privados, pues puede provocar fundamentalmente en personas ancianas pues accidentes desagradables. Antes de terminar este programa, quiero hacer referencia a un elemento que si existiera yo no podía caminar hoy. Me refiero al cercado de los portales avileños. Recuerde usted que nuestra arquitectura es abierta, que nuestros corredores, repito, son públicos y cercarlos constituye una violación a las ordenanzas municipales de 1911, pero ratificadas por nuestra Asamblea Municipal del Poder Popular. Aunque el tema de nuestro programa es arquitectura vernácula versus modernidad, yo confío en que los avileños de hoy podamos preservar nuestra ciudad para el futuro y que siga siendo Ciego de Ávila por siempre la ciudad de los portales, de los corredores abiertos. Olvida la volante y el carretón y pon un pie en tierra conmigo. Siente el olor a historia en cada rincón de las calles que son el testigo. Te invito a esta serenata de desandar los lugares, desempolvando el recuerdo de la ciudad de los portales. Dime mi casa antigua, si recuerdas el pregón con que la señorita abría el portón. Olvida la volante y el carretón y pon un pie en tierra conmigo. Siente el olor a historia en cada rincón de las calles que son el testigo, de las calles que son el testigo.